Imagina un mundo donde las aves caminaban sobre la tierra como gigantes. Un mundo donde una criatura más alta que un elefante y más pesada que un oso reinaba suprema. Hola y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Walter Tiger y el día de hoy les traigo la parte número 3 ya de analizando a las criaturas prehistóricas más increíbles. Ya hicimos el de el jabalí monstruoso conocido como el Daeodon y también sobre el Epición Ingens, increíble, no, el Ampición Ingens, un perro gigante oso. Pero el día de hoy les traigo nada más y nada menos que al Borombe Titán, el ave gigante que dominó Madagascar. El Borombe Titán fue una especie de ave no voladora gigante que vivió en Madagascar hace aproximadamente 1000 años. Pertenece a un grupo de aves conocidas como Aepiortidae, comúnmente llamadas aves elefante. Estas aves eran únicas, no solo por su tamaño, sino también por su papel en los ecosistemas de Madagascar. ¿Cuál era su tamaño y peso? La verdad es que esta ave era una gigante entre las aves más grandes, ya que podía medir hasta 3 metros de altura y lo más sorprendente de todo era su peso, ya que podía alcanzar hasta los 800 kilos. Esto lo convertía incluso en un ser más grande que muchos osos actuales. Era increíblemente grande y pesada sobre todo. Y no solamente eso, sino que esto también la convierte en la ave más grande y pesada que jamás haya existido. Para ponerlo en perspectiva, era más alto que un basquetbolista profesional. Pesaba más que un oso polar adulto. Sus huevos, que medían hasta 34 centímetros de largo, eran los más grandes que cualquier ave haya puesto, con un volumen equivalente a 150 huevos de gallina. El Borombe Titán tenía un cuerpo masivo y musculoso, adaptado para soportar su enorme peso. Sus patas eran gruesas y poderosas, similares a las de un elefante en miniatura. Tenían un cuello largo, aunque no tan largo como el de algunas aves modernas. Su cuello era lo suficientemente flexible como para alcanzar vegetación a diferentes alturas. Tenía un pico muy fuerte. Su pico era grande y robusto, ideal para arrancar hojas, frutas y ramas de los árboles. Aunque no era un depredador, su pico podía ser una herramienta formidable para defenderse. Aunque no se han encontrado plumas fosilizadas, se cree que el Borombe Titán tenía un plumaje similar al de los avestruces o emúes modernos, con plumas gruesas y probablemente de colores discretos. Comparación con otras aves gigantes. Vamos a comparar el Borombe Titán con otras aves. Tenemos por supuesto a la más icónica de nuestro mundo actual, que es por supuesto el avestruz. Un avestruz mide aproximadamente 2,7 metros y pueden llegar a pesar hasta 150 kilogramos. Por lo que incluso el ave más grande de nuestra época se quedaría cortísima a la par de esta gigantesca ave. Tenemos también otra ave prehistórica conocida como la moa gigante, llamada Dinornis. Esta ave llamada Dinornis era la ave más alta de toda la historia. Podía medir hasta 3.6 metros de altura, o sea, eran súper gigantes. Y podían llegar a pesar hasta 230 kilogramos. Eso sí, en cuanto a peso, no se le acerca ni por poco a el Borombe Titán. Por eso el Borombe Titán es el ave más grande en cuanto a masa total de toda la historia. La más alta de todas sería Dinornis. El Borombe Titán vivió en la isla de Madagascar, un lugar único y lleno de biodiversidad. Su hábitat incluía bosques secos, sabanas y zonas de matorrales, donde podía encontrar abundante vegetación para alimentarse. Madagascar, al estar aislada del continente africano, era un mundo aparte, lleno de especies endémicas que no existían en ningún otro lugar del planeta. El Borombe Titán vivió durante el Holoceno, hace aproximadamente de 10.000 a 1.000 años. Eso significa que coexistió con los primeros humanos que llegaron a Madagascar, lo que probablemente contribuyó a su extinción. Aunque no vivió en la misma época de los dinosaurios
fue un testigo de los cambios que llevaron al mundo a como lo conocemos hoy. El borombe titán era un herbívoro, lo que significa que se alimentaba exclusivamente de plantas. Su dieta incluía lo siguiente: hojas, podía alcanzar ramas altas gracias a su cuello flexible. Frutas. Las frutas caídas eran una parte importante de su alimentación. Semillas y brotes. También consumía semillas y brotes jóvenes, lo que lo convertía en un dispersor natural de semillas, muy parecido a lo que hacen las ardillas. De hecho, que todas las nueces que ellos se meten en la boca muchas veces las esconden en la tierra y se les olvida que las han escondido ahí, y con el tiempo crecen los árboles. Aunque no era un depredador, su tamaño y fuerza lo hacían un animal imponente, capaz de defenderse de cualquier amenaza. El borombe titán no era un cazador, ya que su dieta era completamente herbívora. Sin embargo, compartía su hábitat con otros animales fascinantes como los lémures gigantes. Algunos lémures prehistóricos, como el Megaladapis, eran tan grandes como un gorila. También las tortugas gigantes. Madagascar albergaba tortugas terrestres de gran tamaño. Los cocodrilos prehistóricos. Algunos cocodrilos como el Boai robustus compartían su entorno. Aunque no cazaba, el borombe titán era un animal dominante en su ecosistema, y su presencia influía en la distribución de la vegetación y otros animales. Especie del borombe titán y sus parientes modernos. El borombe titán pertenece a la familia Aepyornithidae, comúnmente conocida como las aves elefantes. Estas aves eran endémicas de Madagascar y se caracterizaban por su enorme tamaño y su incapacidad para volar. El borombe titán fue la especie más grande de este grupo, pero no la única. Otras especies de aves elefantes incluyen al Aepyornis maximus, la segunda especie más grande, con una altura de hasta 3 metros y un peso de hasta 500 kilogramos. El Aepyornis hildebranti, una especie más pequeña pero aún impresionante que podía medir alrededor de 2 metros de altura. Y los parientes modernos de esta ave gigante serían los siguientes. Aunque las aves elefantes se extinguieron hace aproximadamente 1000 años, sus parientes vivos más cercanos son las ratites, un grupo de aves no voladoras que incluye al avestruz, el Strutiu camelus, el ave más grande y pesada de la actualidad, aunque mucho más pequeña que el borombe titán. El emú, Dromaeus navaeolandiae, nativo de Australia, es la segunda ave más grande del mundo. El ñandú, Rea americana, habita en Sudamérica y es similar en apariencia al avestruz, pero más pequeño. El casuario, Casuarius casuarius, un ave grande y poderosa que vive en las selvas de Australia y Nueva Guinea. También tenemos por otro lado al kiwi, el pequeñín kiwi. El Apteryx, aunque mucho más pequeño, el kiwi es otra ratite no voladora que comparte un ancestro común con las aves elefante. ¿Cuál es la relación evolutiva entre estas aves? Las aves elefante y las ratites modernas comparten un ancestro común que vivió hace millones de años. Este ancestro probablemente era un ave voladora que, al llegar a diferentes continentes e islas, evolucionó para adaptarse a nuevos entornos. En el caso de las aves elefante, su aislamiento en Madagascar les permitió crecer hasta alcanzar tamaños gigantescos, ya que no tenían depredadores naturales y competían por recursos con otros herbívoros. Descubrimiento del borombe titán. El borombe titán fue descubierto a finales del siglo XIX, durante una época en la que los científicos comenzaban a explorar los ricos yacimientos fósiles de Madagascar. Los primeros restos de esta ave gigante fueron encontrados en formaciones sedimentarias que datan del Holoceno, hace aproximadamente 10.000 a 1.000 años. El borombe titán fue descrito científicamente por primera vez en 1894 por el paleontólogo británico Charles William Andrews. Andrews fue un pionero en el estudio de las aves elefantes y dedicó gran parte de su carrera a investigar los fósiles de Madagascar. Su trabajo permitió a la comunidad científica entender la importancia de estas aves gigantes
en los ecosistemas prehistóricos. El mejor fósil hallado. Uno de los fósiles más completos y mejor conservados de Borón-Betitán fue descubierto en la región de Ampassan-Basimba, en Madagascar. Este espécimen incluye un hueso de la pata casi completo, que permitió a los científicos estimar su tamaño y peso con gran precisión. Varios huevos fosilizados, que son algunos de los más grandes jamás encontrados, con un tamaño de hasta 34 centímetros de largo y un volumen equivalente a 150 huevos de gallina. Museos donde se exhibe. Los fósiles de Borón-Betitán se encuentran en algunos de los museos de historia natural más importantes del mundo, como por ejemplo, el Museo de Historia Natural de Londres, en Reino Unido. Este museo cuenta con una impresionante colección de fósiles de aves elefante, incluyendo restos de Borón-Betitán. El Museo Nacional de Madagascar, por supuesto, Antananarivo, Madagascar. Aquí se exhiben varios fósiles de aves elefante, junto con reconstrucciones de cómo podrían haberse visto en vida. El Museo Americano de Historia Natural también en Nueva York, Estados Unidos. Aunque no tiene un esqueleto completo, cuenta con fósiles relacionados y exhibiciones sobre la evolución de las aves gigantes. Datos interesantes, misteriosos y aterradores del ave más grande de la historia. El Borón-Betitán, como repito, no solo fue el ave más grande de Madagascar, sino que también el ave más grande y pesada que jamás haya existido en la Tierra, con un peso de hasta 800 kilogramos. Superó a todas las demás aves conocidas, incluyendo a la moa gigante de Nueva Zelanda y al ave elefante Aepyornis maximus. Coexistencia con humanos. El Borón-Betitán coexistió con los primeros humanos que llegaron a Madagascar hace aproximadamente 2000 años. Algunos científicos creen que la caza y la destrucción de su hábitat por parte de los humanos contribuyeron a su extinción. Un misterio evolutivo. Aunque las aves elefantes se extinguieron hace aproximadamente 1000 años, su relación con otras aves gigantes no voladoras, como el moa y el avestruz, sigue siendo un tema de debate. ¿Por qué estas aves evolucionaron para ser tan grandes y por qué desaparecieron tan rápidamente? Un gigante pacífico. A pesar de su tamaño impresionante, el Borón-Betitán era un herbívoro pacífico que se alimentaba de hojas, frutas y semillas. Sin embargo, su tamaño y fuerza lo hacían un animal imponente, capaz de defenderse de cualquier amenaza. Leyendas y mitos. Algunos científicos creen que las leyendas malgaches sobre el roc, un ave gigante que podía llevar elefantes por los aires, podrían haberse inspirado en los fósiles de aves elefante como el Borón-Betitán. Estas historias muestran cómo los humanos han intentado explicar los restos de estas criaturas gigantes. Un final misterioso. Aunque se cree que la caza y la destrucción del hábitat contribuyeron a su extinción, el destino final del Borón-Betitán sigue siendo un misterio. ¿Fue la llegada de los humanos el factor decisivo? ¿O hubo otros factores, como cambios climáticos o enfermedades, que jugaron un papel importante? Un ícono de la prehistoria. El Borón-Betitán ha capturado la imaginación de muchos, apareciendo en documentales, libros y hasta videojuegos como un símbolo de la megafauna prehistórica. Su legado sigue vivo en los fósiles que nos permiten reconstruir su historia. El significado del nombre Borón-Betitán. El nombre Borón-Betitán no es solo un nombre científico, sino también un homenaje a la imponente presencia de esta ave gigante. Por un lado, Borombe. Esta palabra proviene del idioma malgache, el idioma nativo de Madagascar, y significa ave gigante o pájaro gigante. Es un nombre que refleja el tamaño colosal de esta criatura y su importancia en los ecosistemas de la isla. Por otro lado, la palabra titán proviene del griego antiguo y hace referencia a los titanes, como Cronos, una raza de dioses gigantes y poderosos en la mitología griega. Este término se usa a menudo en la ciencia para describir a animales o plantas de tamaño excepcional, como la titanoboa, por ejemplo, la serpiente más grande que jamás haya existido, o el titanosaurio, uno de los dinosaurios o especies de dinosaurios, ¿no? Los titanosaurios, ¿no? Dentro de los titanosaurios hay uno que se llama titanosaurio, sí, pero hace referencia a los titanosaurios en general, como al Argentinosaurus.
y el nombre completo sería ave gigante titán, un nombre que encaja perfectamente con este coloso prehistórico. No solo describe su tamaño impresionante, sino también su papel dominante en los ecosistemas de Madagascar. El borombe titán, el ave más grande que jamás haya existido, fue un verdadero titán de los ecosistemas de Madagascar. Con su tamaño colosal, su peso impresionante y su presencia dominante, este gigante emplumado desafía todo lo que creíamos saber sobre las aves, desde sus huevos gigantes hasta su coexistencia con los primeros humanos. El borombe titán nos muestra un mundo perdido, donde la naturaleza creó monstruos que hoy solo podemos imaginar. Pero más allá de su tamaño y su impacto ecológico, el borombe titán nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida en nuestro planeta. Su extinción, probablemente acelerada por la llegada de los humanos, es un recordatorio de cómo nuestras acciones pueden tener consecuencias irreversibles en los ecosistemas. Un mundo que alguna vez fue hogar de gigantes como el borombe titán es también un mundo que debemos proteger y preservar para las generaciones futuras. Así que la próxima vez que veas un avestruz o un emú, recuerda que en algún lugar del pasado existió un ave aún más grande, más fuerte y más imponente, el borombe titán, el verdadero rey de las aves. Y bueno amigos, hasta aquí este capítulo número 3 de analizando las criaturas prehistóricas más increíbles de toda la historia. ¿Cuál será el siguiente capítulo? Nada más y nada menos hablaremos del increíble Platyvelodon, un elefante con un rostro bastante inquietante. Y bueno, sin más gente, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que les haya gustado mucho. Dale like y suscríbete si así ha sido. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!